Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con el profesor de natación. Pero él se vengó frente a toda la escuela. Terminé con una enfermedad grave, y el amante golpeado. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Antonia, tengo 34 años, soy auxiliar administrativa en un colegio privado aquí de la ciudad. Siempre fui esa mujer que hacía todo bien, me casé joven, tuve un hijo al poco tiempo y construí una vida estable junto a un hombre decente. Pero estabilidad no es sinónimo de felicidad, y la rutina empezó a tragarme poco a poco. Mi marido, Adrián, es mecánico de aviones, 37 años, sumamente dedicado a su trabajo, al punto de olvidar que también era esposo, no solo proveedor. Siempre ha sido reservado, callado, del tipo que demuestra amor más con acciones que con palabras. No peleamos, pero tampoco nos tocamos más. La casa siempre estaba ordenada, la cena estaba en la mesa, pero el calor se había ido. Y comencé a sentirme invisible. Nuestro hijo, Emilio, tiene 7 años y es la razón por la que la casa todavía tenía algo de luz. Es ese tipo de niño al que le encanta jugar, hace muchas preguntas y siempre parece saber cuando algo anda mal. Me esfuerzo por mantener un vínculo fuerte con él, pero admito que, en ese momento, mi atención estaba tan centrada en lo que me faltaba, que terminé fallándole también. Emilio tomaba clases de natación 2 veces por semana y así conocimos al nuevo profesor de gimnasia, un hombre que, en tan solo unas semanas, cambiaría todo lo que pensaba que era correcto en mi vida. Él apareció cuando yo ya estaba emocionalmente al límite, sintiéndome asfixiada dentro de mi propio matrimonio. Vivíamos en un barrio de clase media, con esas rutinas repetitivas: llevar al niño al colegio, volver, trabajar, preparar la cena, acostarse, dormir. Adrián, a pesar de ser un buen padre, siempre antepuso el trabajo. Su turno en el hangar comenzaba temprano y a veces duraba hasta el amanecer. Llegaba a casa oliendo a aceite, con las manos sucias y con la cabeza llena de preocupaciones por plazos y revisiones técnicas. Intenté hablar, provocar algún tipo de intimidad, pero era como hablarle a una pared. Incluso le sugerí terapia de pareja una vez, pero él solo respondió: no pasa nada. Y tal vez él realmente lo creía. Tal vez pensó que simplemente estábamos viviendo la vida sin darnos cuenta de que yo estaba muriendo emocionalmente. No me desperté un día y decidí engañar a mi marido. No fue algo que planeé. Fue un proceso. Comenzó con pequeños pensamientos. ¿Alguien volvería a mirarme con deseo? ¿Sigo siendo atractivo para alguien? Y entonces llegó el nuevo maestro. Joven, carismática, con esa manera lúdica que encantaba tanto a niños como a madres. Su nombre era Mauricio, debía tener alrededor de 30 años, y cada vez que me sonreía parecía como si iluminara una parte de mí que había estado dormida. Empecé a vestirme más para llevar a Emilio a clases. Empecé a elegir ropa que mostrara más mi cuerpo, algo que no había hecho en años. El ambiente del gimnasio fue casi terapéutico para mí. El olor a cloro, el sonido del agua, las risas de los niños, todo contrastaba con el frío de mi casa. Empecé a pasar más tiempo allí, incluso después de que terminaron las clases de Emilio. A veces fingía que necesitaba hablar con alguien de la administración, otras veces simplemente decía que estaba esperando a que mejorara el tráfico. Todas las excusas para ver un poquito más a Mauricio. Sabía en el fondo que esto era un peligro. Pero me hizo sentir viva otra vez. Ya no tenía ese brillo en mis ojos en casa, pero ahí volvió. Adrián, en cambio, parecía ajeno. Tal vez confiaba demasiado en mí, o tal vez estaba tan distraído por el trabajo que ni siquiera notaba mis ausencias cada vez más largas. Y eso me dio una falsa sensación de seguridad. Empecé a pensar que si él no se daba cuenta, entonces estaba bien. Después de todo, fue solo una escapada emocional. Todavía no había hecho nada real, ¿verdad? Pero hoy, mirando hacia atrás, sé que fue en ese momento cuando comenzó la tragedia. Fue allí, al borde de aquel estanque, con una sonrisa y una mirada larga, donde se dio el primer paso hacia el abismo. Todo empezó como una broma tonta, casi inocente. Mauricio era de esas personas que sabía exactamente qué decir para hacer reír a una mujer. Al principio fue solo un buenos días diferente, un halago a mi vestimenta, un comentario sobre cómo Emilio estaba progresando bien en natación. Pero con el tiempo, las miradas se hicieron más largas. Y comencé a responder. Me reí más de lo debido. Comencé a hablar incluso cuando no era necesario. Era como si todo mi cuerpo buscara su atención antes de que mi cabeza procesara lo que estaba haciendo.
Mauricio tenía un desparpajo desbordante. Y yo tenía sed de cualquier pizca de deseo. Recuerdo claramente el día que puso su mano en mi hombro. Fue un toque rápido, casi imperceptible, pero encendió una alarma en mi interior. No de peligro, sino de emoción. La clase de Emilio había terminado y yo estaba esperando que se cambiara en el vestuario. Mauricio salió del área de la piscina, pasó a mi lado y me comentó: «Hoy estás especialmente hermosa». Debería haberlo ignorado. Debería haberme escapado. Pero en cambio, me quedé allí, con una sonrisa tonta en el rostro y el corazón acelerado. Era como si alguien me hubiera vuelto a ver. Y en ese momento, eso lo significó todo. Poco después comencé a hacer aeróbic acuático en el mismo gimnasio. No era por salud, era simplemente para estar más cerca de él. No impartía clases directamente, sino que en ocasiones sustituía a los profesores. Y cuando eso pasó, aprovechó. Durante los ejercicios, venía a mí para corregir la postura, pero los toques eran demasiado suaves para ser solo técnicos. Submarino, su mano pasó discretamente por mi cintura, por la parte posterior de mi muslo, tocando a veces ligeramente mis caderas. ¿Y yo? Me encantó. Estaba loca. Era como un secreto sucio compartido entre nosotros. Cada toque me hacía más entregada, más adicta a él. A partir de entonces las conversaciones se hicieron más frecuentes. Me envió mensajes por WhatsApp con el pretexto de orientarme sobre el desempeño de Emilio. Al principio era solo eso. Luego vino un buenos días, preciosa, una pegatina tonta, un emoji fuera de contexto. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Empecé a sentirme ansiosa cada vez que se acercaba la hora de la clase de natación. Me vestí como si fuera una cita, no un simple viaje al gimnasio. Elegí el lápiz labial adecuado, me perfumé y me ajusté el escote. Todo para él. Y ni siquiera me di cuenta cuando ya estaba involucrada emocionalmente. Mauricio me miró como nadie me había mirado en años. Me hizo preguntas sobre mí, sobre mi vida, me escuchó con atención. Algo que Adrián hacía tiempo que no hacía. La verdad es que estaba necesitado. Profundamente necesitado. Y cuando la necesidad encuentra a alguien con encanto y tiempo libre, la línea entre el bien y el mal comienza a desdibujarse. Mauricio nunca me obligó a nada. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Plantó semillas y esperó a que yo las regara. Y la regué de buena gana. Incluso cuando Emilio nadaba, observaba su cuerpo mientras demostraba ejercicios a la clase. Era inevitable. Y peor aún, era adictivo. Adrián, en cambio, parecía aún más distante. Estaba asumiendo más turnos en el hangar, trabajando en vuelos que salían temprano en la mañana, cambiando horarios. A veces dormía en el sofá o llegaba cuando yo ya estaba dormida. Nuestra conexión ya estaba rota y no hice ningún esfuerzo por arreglarla. Porque, en secreto, ya tenía a alguien que llenaba ese vacío. Y cuando empiezas a compartir tu corazón, incluso en silencio, el matrimonio ya ha empezado a morir. Pero solo me di cuenta del tamaño de la bomba que estaba a punto de explotar mucho después. En ese momento todo parecía todavía bajo control. Fue un viernes que todo pasó del coqueteo a la realidad. El gimnasio estaba casi vacío. Eran vacaciones escolares y solo unas pocas madres habían traído a sus hijos. Mauricio estaba ayudando a organizar un torneo interno y Emilio había estado jugando con otros niños después de la escuela. Dije que iba al baño, pero terminé persiguiendo a Mauricio por el pasillo técnico que daba acceso a los vestuarios. Él fue quien me atrajo primero. Me apoyó contra la pared húmeda y me besó. Un beso caliente, con sabor a cloro y urgencia. Podría haberme detenido ahí. Pero no me detuve. No quería parar. Fue como si todo lo que había reprimido durante años explotara en un solo momento. Tuvimos relaciones sexuales allí mismo, de pie sobre el frío suelo, con el sonido de las risas de los niños resonando de fondo. Después de que terminó, llegó la vergüenza, pero duró unos segundos. Cuando me miró y dijo esto era solo el comienzo, supe que estaba perdida. No hubo romanticismo, no hubo promesas, solo deseo. Y lo confundí con amor. Salí de allí arreglándome el pelo y pintalabios, intentando lucir normal. Emilio me llamó a la salida y actué como si nada. Pero por dentro estaba temblando. No por miedo, sino por emoción. Quería más. Necesitaba más. Y lo hice. A partir de ese día empezamos a reunirnos regularmente. En ocasiones dentro del propio gimnasio, en el almacén de material deportivo o en la sauna desactivada.
Otras veces decía que tenía turnos de tarde libres y nos veíamos en moteles cercanos. Inventé excusas: médico, dentista, reuniones. Adrián nunca lo sospechó. Confió demasiado en mí. Cumplí con todas las apariencias. La comida estaba lista, la casa limpia, Emilio estaba al día con sus quehaceres. Era como vivir una doble vida y estaba mejorando en eso. Cada vez más audaces. Más frío. Ya no sentí culpa, sentí poder. Mauricio empezó a enviar mensajes más íntimos, vídeos, audios diciendo lo que quería hacer conmigo. Y respondí. A veces escuchaba sus mensajes mientras lavaba los platos o doblaba la ropa de Adrián. Fue surrealista. Una parte de mí sabía que esto era una bomba de tiempo, pero la otra quería ver hasta dónde podía llegar. Hubo un día que llevé a Emilio a nadar y tuve sexo con Mauricio en el auto, en el estacionamiento del gimnasio. Regresé a tiempo para ver a Emilio salir de la piscina, como si nada hubiera pasado. La adrenalina que sentía era adictiva. Pero todo lo que es demasiado bueno, no dura. Adrián empezó a notar algo, pero no dijo nada. Siempre fue observador. Empezó a mirarme de otra manera. Más silencioso de lo habitual. A veces me preguntaba qué había hecho ese día, pero con ese tono pasivo-agresivo. Mentí fácilmente. Y cuando intentó acercarse, tocarme el hombro, acariciarme la cara, retrocedí. Él entendió. Y eso lo alejó aún más. En el fondo creo que él ya lo sabía. Pero tal vez no quería afrontarlo. O tal vez, simplemente estaba esperando el momento adecuado. Y yo, cegado por el deseo, no me di cuenta de que tramaba algo. Incluso con todos los riesgos, pensé que tenía el control. Que podría equilibrar mi matrimonio, mi hijo y mi aventura secreta. Me sentí más vivo que en años. Mauricio, por otro lado, empezó a tener más confianza. Se burlaba más de mí, incluso delante de otras madres. Me insinuaba con miradas y comentarios de doble sentido. Pensé que era divertido. Un juego peligroso pero emocionante. Hoy veo lo tonto que fui. Pensé que estaba viviendo un romance prohibido, pero en realidad estaba cavando la tumba de mi propia reputación. Y la pala definitiva ya estaba en manos de Adrián. Adrián siempre era callado, pero no era tonto. Mientras yo vivía mi mundo secreto de lujuria y mentiras, él observaba todo en silencio. No hizo ningún escándalo, no confrontó. Al contrario, empezó a tratarme aún con más calma. Más tolerante. Más paciente. Y eso es exactamente lo que me engañó. Pensé que simplemente estaba cansado, resignado al fin de nuestro matrimonio. Pero no fue eso. Estaba juntando piezas. Cada detalle, cada excusa que puse, él mantuvo. Y detrás de esa calma desconcertante, se estaba armando un plan. Lo primero que hizo Adrián fue aprovechar el acceso que tenía como mecánico de aviones. Sabía lidiar con la tecnología. Instaló pequeñas cámaras ocultas en nuestra casa, no en los dormitorios, sino en la sala de estar, en la cocina e incluso en la entrada. Comenzó a monitorear mi agenda. Anoté cuándo salí, cuánto tiempo me llevó y si las rutas coincidían con lo que dije. También comenzó a investigar la academia. Discretamente, por supuesto. Descubrió que Mauricio ya había cambiado de unidad antes por motivos de comportamiento. Y allí estaba seguro. Pero aún así no dijo nada. Continuó sonriendo. Continuó durmiendo a mi lado como si todo fuera normal. Fue durante este periodo que Adrián de repente empezó a buscarme con más frecuencia. Todos los días, prácticamente. A veces era a primera hora de la mañana, a veces de noche, incluso cuando llegaba tarde de hacer aeróbic acuático, exhausto y a menudo, con el cuerpo todavía marcado por las manos de Mauricio. Y acepté. Mi cuerpo, sin embargo, empezó a sentirlo. Tenía relaciones sexuales con tanta frecuencia, con 2 hombres, que comencé a sentir dolor. Comencé a sentir mis partes íntimas ardiendo e irritadas. A veces ardía con solo caminar. Y, sin embargo, continuó. Porque con Mauricio era deseo. Con Adrián era una obligación. Una actuación de esposa que necesitaba mantener. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada. Regresé del gimnasio sudada, con la piel todavía oliendo a cloro, y Adrián me llevó a la cama. En su prisa por quitarse la ropa, notó algo. Se quedó en silencio por unos segundos y solo me miró. Me había olvidado de volver a ponerme las bragas. Fingí que era a propósito, que tenía ganas. No dijo nada, pero vi en sus ojos que allí algo se confirmaba.
A partir de ese día empezó a prestar aún más atención a los detalles. Mi ropa interior, mi horario, mi cansancio, todo se estaba notando. Pero todavía pensé que era una coincidencia. Adrián también empezó a actuar detrás de escena. Habló con un amigo abogado, guardó capturas de pantalla de los mensajes de mi celular cuando lo dejaba desbloqueado y accedió a WhatsApp web sin que yo me diera cuenta. Un día que llevó a Emilio a clase en mi casa, fingió olvidar algo en la sala técnica del gimnasio e instaló una microcámara en una vitrina de trofeos. Días después empezó a capturar imágenes de mis encuentros con Mauricio. No solo besos y caricias, sino momentos explícitos. Cada cuadro era un cuchillo. Y se quedó con todo. En silencio. Como quien prepara el golpe más preciso y devastador posible. Durante este tiempo fue un actor brillante. Me elogió, me tocó con cariño, incluso empezó a cocinar los fines de semana. Esto me confundió. Pensé que se estaba enamorando de mí otra vez. Pero en realidad, solo quería mantenerme calmada. Dame la falsa sensación de que no pasaba nada. Todo era parte de algo más grande. Cuando me vio jadeando por el hidro, con marcas rojas en las piernas, no dijo nada. Solo miré. Y cada uno de sus silencios era otro clavo en el ataúd de mi secreto. No solo quería atraparme. Quería destruir la ilusión que yo mismo había creado. Y luego, poco a poco, empezó a infiltrarse entre los padres de la clase. Entabló conversaciones, ofreció transporte, organizó reuniones informales entre parejas en el gimnasio. Empezó a escuchar cosas. Historias de Mauricio con otras madres. Adrián reunió a cada uno de ellos como un investigador. Y decidió que no bastaba con presentar mi caso. Él expondría todo. Revelando que aquella maestra, que pretendía ser un referente para nuestros hijos, era en realidad un depredador emocional. Y el escenario de esta revelación sería el gran evento de la escuela, una presentación acuática con todos los padres y estudiantes presentes. La invitación al evento llegó por correo electrónico y parecía sencilla. Una fiesta de integración entre padres y alumnos con demostración de habilidades acuáticas. Nada fuera de lo normal. La academia realizaba este tipo de reuniones cada semestre. Pero algo sobre ese tema se sentía diferente. El tono fue más formal, como si fuera algo importante. Se lo comenté a Adrián y enseguida se emocionó. Quería ir, se ofreció a ayudar con la organización. Incluso comentó que quería grabar todo como recuerdo. Pensé que era lindo. No sospeché nada. Sobre todo porque esa semana Mauricio también parecía extraño, más nervioso, más ausente. La noche anterior al evento, Adrián me sorprendió con una cena en casa. Preparó mi comida favorita, encendió velas y hasta tocó música. Dijo que quería verme feliz. Me conmovió, pero también me sentí extraño. Todo parecía demasiado acto. Como si supiera algo. Como diciendo adiós. Dormimos juntos esa noche y él me abrazó con fuerza, como no lo había hecho en mucho tiempo. Y luego me usó. Durante casi 3 horas. Sin prisas, sin cariño, con una intensidad fuerte. Me llevó al límite. Mi cuerpo, ya cansado de tantas relaciones con 2 hombres, apenas podía soportarlo. Pero parecía querer dejar una huella. Como si fuera la última vez. El día del evento me levanté más temprano de lo habitual. Me maquillé con más cuidado, me puse un vestido bonito, me arreglé el pelo. Quería impresionar a Mauricio. Quería provocar. Adrián parecía tranquilo, incluso demasiado tranquilo. Llevaba una camiseta que yo le había regalado y llevaba una cámara en la mochila. Emilio estaba emocionado, vestido con su uniforme escolar y gafas de natación. Llegamos al gimnasio y estaba lleno. Padres, madres, profesores, directivos. Todos sonriendo, tomando fotos. Parecía un día normal. Miré a Mauricio y él sonrió, pero era una sonrisa tensa. Algo en él parecía preocupado. Y eso me dio un extraño escalofrío. La primera parte del evento transcurrió con normalidad. Los niños se lucieron, jugaron y hasta simularon un rescate acuático. Posteriormente hubo una merienda colectiva y una breve intervención de la coordinación. Fue entonces que Adrián se acercó al director y le pidió el micrófono. Todos parecían curiosos. Me quedé helado. Subió al escenario improvisado y comenzó a hablar sobre valores familiares, confianza y responsabilidad dentro de los entornos escolares. Pensé que era un lindo discurso, hasta que mencionó mi nombre. Y luego el nombre de Mauricio. Mi estómago se revolvió.
La gente empezó a mirarse y a susurrar. Me quedé paralizado. Y continuó. Adrián sacó su celular del bolsillo y lo conectó a un proyector portátil que trajo él mismo. Lo que apareció en pantalla fue la primera grabación, Mauricio y yo besándonos, en el trastero del gimnasio. Luego otra grabación, más íntima, más explícita. La habitación estaba en shock. Algunas madres taparon los ojos de sus hijos. Gritó un padre. Mauricio se levantó de su silla, pálido y sudando. Y Adrián, con voz firme, dijo, y este señor no solo le hizo esto a mi esposa. Se lo hizo a otros también, y luego mostró imágenes de Mauricio con las madres de otros estudiantes, algo que yo no tenía idea que hacía, pensaba que yo era único, que teníamos una relación especial. Y se volvió hacia el público. ¿Cuántos de los niños aquí son realmente tuyos? Explotó como una bomba. Carcajadas. Lloro. Y caos. Intenté huir, pero una de las madres me atrapó y me abofeteó. Mauricio intentó irse, pero dos padres traicionados lo empujaron contra la pared. Un tercero le dio un puñetazo en la cara. Gritaron que era un pervertido, que iban a acabar con él. La dirección intentó intervenir, pero ya era demasiado tarde. La confusión se extendió. Uno de los padres dijo que iba a llamar a la policía. Estaba en shock. ¿Adrián? Él simplemente observó todo. Con los brazos cruzados y una mirada fría y calculada. Obtuvo exactamente lo que quería. Destrúyeme públicamente. Y arrastrar a Mauricio. Y en ese momento supe, mi vida nunca volvería a ser la misma. Luego del golpe en el rostro, Mauricio cayó al piso mojado de la piscina, sin poder levantarse inmediatamente. Sus padres lo rodearon como una manada rodeando a su presa. Nadie lo defendió. La imagen de él allí, acurrucado, con la ceja cortada y tratando de explicar que no era así, me dio una sensación extraña. No fue lástima. Fue terror. Terror de ver, en vivo, el fin de todo lo que construí. Un hombre que alguna vez pareció tan confiado y en control, ahora era solo un cobarde que intentaba escapar. Y yo, al lado, con el maquillaje corrido y el alma destrozada, supe que mi nombre estaba sucio. Irreversiblemente sucio. El director gritó pidiendo orden y dijo a todos que se calmaran. Un guardia de seguridad del gimnasio intentó intervenir, pero no fue suficiente. Mauricio intentó explicarles que todo fue consensuado, que él no obligaba a nadie, que las madres sabían lo que hacían. Pero lo peor aún estaba por llegar. Uno de sus padres, que era médico, le exigió que le dijera si había estado involucrado con otras mujeres en la escuela. Bajo presión, con la boca amoratada y rodeado de celulares grabando, Mauricio se desplomó. Comenzó a decir los nombres de otras personas que no aparecían en el vídeo. 1, 2, 3. Cada nombre provocaba más murmullos, más conmoción. La atmósfera de vergüenza se convirtió en histeria colectiva. Y luego vino la bomba. Cuando uno de los padres le preguntó directamente si podía ser el padre de alguno de los niños de la clase, Mauricio dudó. Tragó con dificultad. Miró a su alrededor. Y dijo, tal vez, más de uno. El grito colectivo fue instantáneo. Varios padres se levantaron gritando. Dos, en particular, tenían hijos recién nacidos y ya sospechaban de la paternidad. Sí, ambos son mis hijos. Fue como echar gasolina al fuego. En cuestión de segundos, la confianza de esas familias quedó destrozada. La academia se convirtió en tribunal, y Mauricio en acusado. Lo único en lo que podía pensar era en Emilio. Lo que vería cuando creciera y descubriera todo eso. Llamaron a la policía y, mientras esperaban, los padres gritaron explicaciones. Mauricio permaneció en el suelo, con la cabeza gacha, hasta que dos hombres lo levantaron a la fuerza y lo llevaron a un rincón más privado. Uno de los padres, desesperado, incluso lo amenazó con volver a romperle la cara si no le decía inmediatamente con quién más se había acostado. Algunas madres, presentes en el acto, comenzaron a salir apresuradamente, llorando. Uno de ellos se desmayó. El escándalo adquirió proporciones gigantescas. Fue como si todas las máscaras se hubieran caído a la vez. Y lo peor, todo grabado. En vídeo. En fotos. En audios. Y en las redes sociales. Yo, en este ambiente, era solo un pedazo de vergüenza colectiva. Intenté escabullirme, pero estaba rodeada de dos madres que me llamaban una desgracia para una mujer. Uno de ellos, que asistía a la misma iglesia que yo, me volvió a abofetear. Y acepté.
No había manera siquiera de reaccionar. Solo podía repetir mentalmente el nombre de mi hijo. Emilio. ¿Qué pensaría de mí? ¿Cómo le explicaría esto en el futuro? Intenté enviarle un mensaje a Adrián, pero me bloqueó. Me ignoró como si nunca hubiera existido. Dolió más que cualquier puñetazo. ¿Por qué no gritó? No me expuso con ira. Simplemente me borró. Y ese fue el peor castigo. Mientras la policía se llevaba a Mauricio, alguien gritó, «¡Que se lleven a ese perro también!». Cerré los ojos, respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadero miedo. Aterrado de enfrentar la vida después de esa tarde. Aterrada de haberlo perdido todo, no solo a mi marido, sino también mi identidad, mi autoestima, mi papel como madre. Mauricio fue colocado en el vehículo. La multitud se dispersó en estado de shock. Y me quedé allí, sola, con las piernas temblando, en un rincón de la piscina. El lugar donde empezó todo. Y donde, irónicamente, todo se ahogó. A la mañana siguiente del suceso, me desperté en casa de mi madre, donde me fui a dormir después de haber suplicado refugio. Realmente no dormí. Simplemente me acosté y lloré hasta que mi cuerpo no pudo soportarlo más. Mi madre me miró con lástima y decepción al mismo tiempo. Dijo que solo me aceptó allí por Emilio, pero que lo que hice fue imperdonable. No respondí. No tenía la fuerza ni la moral para eso. Mi celular estaba lleno de mensajes, insultos, amenazas, gente diciéndome que yo era la peor clase de mujer. Mi imagen, mi reputación, mi dignidad, todo había sido destrozado en público. Y toda la ciudad lo supo. Adrián no respondió a ninguno de mis intentos de contacto. Llamé, envié mensajes, lloré en el audio. Todos ignorados. Una semana después llegó la citación. Había solicitado el divorcio y, junto con ello, pedía la custodia exclusiva de Emilio. Usó los vídeos como prueba de una conducta moral cuestionable, llamó a testigos, incluso denunció lo que hice con el niño cerca. Cuando leí los documentos, sentí que se me desgarraba el corazón. Iba a perder a mi hijo. Y lo peor es que tenía razón. Le fallé. No solo como esposa, sino como madre. Intenté discutir, llorar en el tribunal, pero el juez solo necesitó ver 30 segundos de la grabación para decidir. En el trabajo me echaron. La dirección afirmó que mi actitud afectaba la imagen de la institución. Ni siquiera me dejaron vaciar mi mesa correctamente. En la calle, la gente me miraba con repulsión. Algunos cruzaban la acera al verme. Otros susurraban cosas. Tuve que borrar mis redes sociales, evitar lugares públicos, dejar de ir al gimnasio. Era como si me hubiera convertido en un fantasma, pero un fantasma sucio. No había ningún lugar al que fuera donde no cargara con el peso de la vergüenza. Y, para empeorar las cosas, Mauricio desapareció. No respondió. Es más, bloqueó todo cuando cayó, me llevó consigo, pero desapareció apenas tocó el fondo. Unas semanas más tarde, comencé a sentir un dolor intenso en la parte inferior del abdomen. Al principio pensé que era simplemente estrés o algo muscular. Pero el dolor aumentó, junto con la fiebre y un sangrado inusual. Fui al hospital pensando que solo me tomaría un antiinflamatorio, y salí internada. Diagnóstico: una infección uterina grave, causada por una bacteria de transmisión sexual. El médico fue directo: esto no acaba de empezar. Es un proceso avanzado. Podría haber venido de varias parejas o de una sola pareja con múltiples relaciones. De inmediato lo supe. Mauricio. Mientras me hacía promesas, me dio una enfermedad. Comencé un tratamiento fuerte con antibióticos y otros medicamentos. Pasé días en el hospital, tomando suero, con un dolor que parecía un castigo físico. Era como si mi cuerpo castigara cada mala decisión que tomaba. El médico dijo que si la infección se hubiera tratado antes, tal vez podría haber evitado las consecuencias. Pero ahora corría el riesgo de no poder volver a tener hijos nunca más. Aunque ya no lo quería. Escuchar eso fue devastador. Fue la estampilla final de una historia donde solo quedaron pérdidas. La traición no me había dado placer. Me destruyó. Y ahora, hasta mi cuerpo gritaba que había cruzado todos los límites. Durante el tratamiento intenté contactar a Emilio a través de la escuela, a través de cartas. Me respondió una vez, con un dibujo. Era un avión y un niño pequeño sonriendo junto a un hombre uniformado, claramente Adrián. Y allí, en la esquina, una mujer llorando detrás de una valla. Fui yo. Eso me destruyó.
Ni siquiera la infección dolió tanto como ver a mi hijo dibujándome como una sombra, alguien quitada. Pedí una visita, pero Adrián se negó. Dijo que Emilio necesitaba estabilidad. Y, en ese momento, me di cuenta de que yo también había muerto para él. No físicamente, sino en el corazón. Donde más duele. Mauricio desapareció de la ciudad el mismo fin de semana del escándalo. Los rumores decían que se había ido a casa de un familiar en otro estado, otros decían que había cruzado la frontera. Pero lo cierto es que se escapó. Lo abandonó todo. Trabajo, estudiantes, padres e incluso las mujeres con las que se involucró. Las quejas se sucedieron. Primero del colegio, luego de los padres y finalmente de algunas de las propias madres. La academia hizo una declaración pública diciendo que había sido despedido por conducta incompatible con los valores de la institución. Pero nadie se creyó la excusa genérica. Todos lo sabían. Una semana después, aparecieron en las redes fotos suyas, escondido en una casa sencilla, luciendo demacrado y con el rostro magullado. El ataque que sufrió en el evento le dejó secuelas. Se rompió la nariz, sufrió un traumatismo en el ojo izquierdo y le cayeron 3 dientes. Según rumores, tuvo que ser rescatado por vecinos luego de ser atacado nuevamente por familiares de una de las madres involucradas. Y luego los medios locales retomaron la historia. Una seductora profesora de natación que supuestamente embarazó a varias mujeres casadas al mismo tiempo. Con los escándalos públicos, el Consejo de Educación Física suspendió su registro profesional mientras se realizaban las investigaciones. Sin licencia para trabajar con niños, perdió por completo sus ingresos. Intentó trasladarse como entrenador personal a gimnasios más pequeños, pero nadie quería asociarse con él. Una de las academias donde intentó conseguir trabajo incluso recibió una petición de estudiantes exigiendo su baja. Se convirtió en un paria. Una cara familiar por las peores razones. Vídeos de los escándalos, aunque fueron borrados de las redes oficiales, continuaron circulando en grupos de WhatsApp, foros y páginas de chismes de la ciudad. Y ese fue solo el comienzo del otoño. Más de una mujer interpuso un proceso de reconocimiento de paternidad. Exigieron una pensión y pruebas de ADN. Una de ellas afirmó que había sido engañada emocionalmente por él mientras su marido estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Otra, que se hizo pasar por soltero y hasta le propuso vivir juntos. Las historias se volvieron más sucias, más tristes y más complicadas. En menos de 2 meses, Mauricio tenía más de 5 procesos en marcha y 0 aliados. Incluso los amigos se mudaron. Algunos decían que tenía un problema con las mujeres casadas, otros que siempre fue un manipulador. Nadie lo defendió. Aislado, enfermo y sin dinero, dicen que Mauricio incluso pensó en acabar de una vez por todas con su sufrimiento. No pudieron confirmarlo, pero llamaron a una ambulancia hasta donde se escondía. Lo que se sabe es que pasó semanas internado en un hospital público, en un pabellón psiquiátrico, recibiendo tratamiento. Salió de allí delgado, con la mirada vacía. No hablé con nadie. Su madre, la única que aún lo visitaba, les pidió que dejaran de perseguirlo, que no era un monstruo. Pero ya era demasiado tarde. Las marcas estaban hechas. Y lo que antes era solo una doble vida, ahora era una vida arruinada. No hay vuelta atrás. Me enteré de todo por terceros. Amigos en común, gente del gimnasio, gente del barrio. Y por mucho que una parte de mí quisiera sentir pena, el resto de mí simplemente se sentía vacío. Mauricio no solo destruyó mi matrimonio, mi salud y mi nombre, se destruyó a sí mismo. Fue como un vendaval que arrasó todo a su alrededor. Y hoy, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver su cara sudorosa sonriendo mientras me decía, relájate, nadie lo sabrá. Y eso es lo que más me atormenta. Porque todos lo sabían. Y nadie lo olvidó. Han pasado 2 años desde ese día en el gimnasio y todavía me despierto temprano en la mañana con pesadillas. Ni con gritos, ni con puñetazos, ni con escándalos. Pero con los ojos de Emilio mirándome mientras me sacaban de ese evento. Era una mirada de confusión, de dolor. De alguien que todavía no entendía lo que estaba pasando, pero ya sabía que su madre ya no era la misma. No estoy seguro de dónde vive Adrián ahora. Sé que solicitó un traslado laboral, se mudó a otra ciudad, y según amigos, está rehaciendo su vida. Nunca volvió a hablarme. Nunca más. Ni una palabra. Emilio tiene ahora 9 años. Recibo noticias esporádicas de familiares. Dicen que está bien, sano, estudiando, jugando al fútbol.
Eso dice poco de mí. Cuando le preguntan, él simplemente dice que mi madre ya no vive aquí. Pedí al tribunal visitas supervisadas, pero el proceso sigue bloqueado. Adrián sostiene que cualquier contacto conmigo podría provocar inestabilidad emocional en Emilio. ¿Y yo? Ni siquiera discuto. Porque sé que tiene razón. Hice lo que hice. Crucé una línea. Y no todo el perdón del mundo cambiará eso. El tiempo cura las heridas. Pero no borra las cicatrices. Después de que me dieron de alta del tratamiento para la infección, intenté empezar de nuevo en otra ciudad. Cambié mi nombre en algunos registros y conseguí un trabajo sencillo en una oficina de contabilidad. Alquilo una habitación en la parte trasera de la casa de una señora mayor que no pregunta mucho sobre mi vida. Y es mejor así. De vez en cuando me encuentro con alguien del casco antiguo en el mercado, en la cola del banco. Siento las miradas. El juicio. No tiene sentido cambiar tu dirección si la culpa te persigue por dentro. Intento mantener la cabeza en alto, pero hay días que pesa tanto que siento que me van a romper el cuello. Mauricio, que yo sepa, todavía vive con su madre. Nunca volvió a trabajar como profesor. Nunca más se le volvió a ver en público. Se convirtió en una sombra. Y si me preguntas si lo culpo de todo, la respuesta es, no del todo. Era un sinvergüenza, un manipulador, un mentiroso. Pero fui yo quien abrió la puerta. Fui yo quien dejó que el deseo se convirtiera en adicción. Fui yo quien cambió el amor de un buen hombre por la adrenalina de un hombre peligroso. Y el precio era demasiado alto. Lo perdí todo. Familia. Respeto. Salud. Futuro. Hoy, todo lo que tengo es el ahora. Un ahora silencioso, discreto, y lleno de arrepentimiento. A veces le escribo cartas a Emilio que nunca envío. Me pregunto cómo estará, si todavía recuerda mi voz, mi olor, las historias que le conté antes de dormir. Todavía tengo un par de zapatos que usaba cuando era bebé. Es mi relicario. Mi recordatorio. ¿Quién era yo? ¿A quién perdí? Y quién nunca podré volver a ser. Porque ser madre va más allá de dar a luz. Es presencia, es ejemplo, es protección. Y fallé en todos ellos. Cuando me dejé llevar por la carencia, firmé un contrato de abandono invisible. Me dolió darme cuenta de esto demasiado tarde. Pero le dolió aún más saber que merecía algo mejor. Mi historia no tiene un final feliz. No me convertí en una mujer empoderada que lo superó todo. Me convertí en alguien que aprendió por las malas lo que significa perder lo que más amas por una decisión equivocada. Si esta historia es de alguna utilidad, que sirva como advertencia. El pecado siempre parece dulce al principio. Pero cobra intereses y corrección. Y a veces el castigo ni siquiera viene de fuera. Viene desde dentro. Llega en el silencio de la noche, en la ausencia del abrazo del niño, en el vacío que ni siquiera el tiempo llena. Porque el karma no olvida a nadie. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.